Seguimos con más ejercicios de segunda derivada y concavidad paramétrica. Tenemos ahora esta ecuación paramétrica con expresiones trigonométricas y lo mismo vamos a ver cómo es su segunda derivada para determinar la concavidad en θ igual a pi sextos. Entonces ya vimos cuál es el procedimiento. Vámonos a la primera derivada. Vamos derivando. Entonces, primera derivada. Derivada de y con respecto a x de la ecuación paramétrica. Y la fórmula dice: numerador, derivada de y con respecto a t. Denominador, derivada de x con respecto a t. Vamos derivando. Para derivar en el numerador, para derivar y, la derivada de un... Aquí tenemos una suma de funciones. Entonces, la derivada del primero es 0 porque es una constante. Y en el segundo, para derivar, 2 que está multiplicando es constante, queda igual. Y la derivada de la tangente de u, la fórmula dice secante cuadrada de u por la derivada de u, que es 1. ¿Sí? Entonces la fórmula que se va a emplear aquí es la de la tangente. Esta derivada de la tangente de u, la fórmula dice secante cuadrada de u por derivada de u. Entonces ya la aplicamos. 2 es constante, queda igual. Y aquí en esta expresión u es la variable θ. Este es u. Y entonces la derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u, secante cuadrada de u, por la derivada de u, la derivada de θ, que es 1. Lo voy a indicar. Entonces aquí sería por 1. Simplificamos y quedaría así como está. Quedaría 2 secante cuadrada de θ. 1 por secante cuadrada nos da secante cuadrada. Ahora vamos al denominador. Y en el denominador hay que derivar x. El 2 es constante. Y bueno, aquí tenemos una suma. Cada uno se deriva por separado y la derivada de una constante es 0. Ahora vamos con el otro y para derivar la secante, la fórmula a utilizar es esta. Derivada de la secante de u, la fórmula dice secante de u, tangente de u por derivada de u. Entonces, de acuerdo a la fórmula, u es la variable θ. Vamos derivando. La derivada de la secante es secante de u, entonces sería secante de θ. Tangente de u, tangente de θ, por la derivada de u. Y la derivada de θ es 1. Entonces aquí lo voy a indicar, sería 1. Y 1 por secante tangente nos queda secante tangente. Y entonces así es como quedaría la derivada de y en el numerador y la derivada de x en el denominador. Vamos a simplificar términos semejantes. Podemos aquí simplificar esta expresión racional y para simplificar secante, la secante del denominador la eliminamos con una secante del numerador. Arriba hay 2, entonces una de ellas se elimina con la de abajo y quedaría de esta manera, quedaría 2 secante de θ entre tangente de θ. Así es como quedaría el resultado de la primera derivada. Podríamos simplificar, podríamos aquí aplicar identidades, el equivalente de la secante en identidad y el equivalente de la tangente en identidad y simplificar la expresión. O podríamos trabajarlo de esta manera, cualquiera de las dos opciones. Entonces esta es la primera derivada. Si fuéramos, hago el comentario de que si aquí nos pidieran por ejemplo la pendiente y la recta tangente, entonces sí simplificaríamos. ¿Por qué? Porque se va a evaluar y en la calculadora no podemos evaluar la secante, entonces sí tendríamos que simplificar en caso de que fuera aquí la evaluación de la primera derivada. Bueno, pues una vez que tenemos el resultado de la primera derivada, vámonos a la segunda derivada. Y quedaría de esta manera: segunda derivada de y con respecto a x. Voy a escribir la fórmula dice derivada de la primera derivada. Y la fórmula dice entre la derivada de x. Y entonces vamos a indicar qué es lo que se va a derivar. Sería derivada con respecto a t de la primera derivada. Y la primera derivada nos quedó 2 secante de θ entre tangente de θ. Entonces estoy indicando qué es lo que vamos a derivar. Y luego la fórmula dice entre la derivada de x con respecto a t, que ya la tenemos, y nos quedó, este es el resultado anterior, nos quedó secante de θ, tangente de θ.
es este de aquí el que nos quedó, la derivada de x con respecto a t, la transcribimos. Y entonces el que vamos a realizar es la derivada de este de aquí. Ese es el que se va a realizar, se va a desarrollar. Para poder derivar este de aquí, tenemos un cociente, una división. Y cuando hay un cociente, una división, se aplica la u entre b. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar, la derivada de u entre b. La fórmula dice v por derivada de u menos u por derivada de v entre v al cuadrado. Entonces, es la fórmula que vamos a aplicar aquí en esta parte. Vamos aplicándola. La parte de abajo la voy a dejar igual. La voy a dejar como secante de teta, tangente de teta. Y ahora sí vamos a la parte de arriba, que es donde se va a desarrollar, se va a derivar. Vamos aplicando la fórmula que dice v. v es tangente de teta. Y luego la fórmula dice por la derivada de u. Vamos a derivar u. Aquí voy a poner el resultado. Este 2 es constante, queda igual. Y la derivada de la secante, ya vimos, ya recordamos lo que dice la fórmula. La derivada de la secante, la fórmula dice es secante de u, tangente de u, por la derivada de u. Eso es lo que dice la fórmula de la secante. Pues la aplicamos y quedaría que la derivada de la secante es secante de u, tangente de u. Entonces sería secante de teta, tangente de teta. Y luego la fórmula dice por la derivada de u, y la derivada de teta es 1. Pues ya no lo voy a escribir. Seguimos con la fórmula que dice menos, entonces aquí sería menos u es 2 secante de teta, 2 secante de teta, y luego la fórmula dice por la derivada de v. Vamos a derivar v, y la derivada de la tangente, también ya lo recordamos, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces aquí sería secante cuadrada de teta. Y luego la fórmula del cociente, seguimos con el cociente, ya tenemos la parte de arriba, dice entre v al cuadrado. Entonces aquí sería entre v al cuadrado, que sería tangente de teta al cuadrado. Ahí está ya aplicada la fórmula del cociente a esta expresión, la u entre b. Ya la aplicamos aquí. Vamos a simplificar. Si simplificamos quedaría de la siguiente manera. El denominador, una vez lo escribimos, el denominador se queda como está. Se queda como secante de teta, tangente de teta. Aquí vamos a quitar paréntesis. Primero coeficientes, 1 por 2 nos queda 2. Aquí sería 2. Términos semejantes. La secante vamos a dejarla como está. Y tangente por tangente nos da tangente cuadrada. Menos, y vamos a simplificar ahora esta parte de aquí. El 2 se queda como está. Y secante por secante cuadrada nos da secante cúbica. Cuando multiplicamos se suman los exponentes. Entre, y a este lo vamos a elevar al cuadrado, tangente de teta al cuadrado nos da tangente cuadrada de teta. Hay que simplificar esa expresión. Muy bien, pues ya simplificamos lo que se podía de esta parte de la derivada, quedó de esta manera. Aquí lo que podemos hacer ahora es, vamos a agregarle al entero, aquí tenemos una fracción en el numerador, y aquí abajo en el denominador tenemos un entero. Vamos a agregarle al entero un 1 en la parte de abajo, para hacer producto de extremos por extremos, medios por medios. Vamos a hacer eso, y si procedemos de esa manera, quedaría así. Quedaría extremos por extremos, 1 por el numerador nos quedaría lo mismo, quedaría 2 secante de teta, tangente cuadrada de teta, menos 2 secante cúbica de teta. Entre, y ahora vamos con la parte del medio. Entonces hicimos extremos por extremos, ahora sigue medios por medios. Y si hacemos medios por medios nos quedaría secante, se queda como está. Y tangente cuadrada por tangente nos da tangente cúbica. Ahí está ya aplicado extremos por extremos y medios por medios. Ahora lo que sigue aquí es simplificar esta parte.
Bueno, pues aquí tenemos el resultado de la segunda derivada. Vamos a simplificar para poder evaluar. Entonces, para poder simplificar, vamos a dividir cada término del numerador entre el denominador. Vamos separando, entonces sería el primero entre el de abajo. Lo voy a indicar. Sería 2 secante de teta tangente cuadrada de teta entre secante de teta tangente cúbica de teta. Menos, y ahora va el segundo entre el de abajo, menos 2 secante cúbica de teta entre secante de teta tangente cúbica de teta. ¿Sí? Entonces, como tenemos una suma o resta de funciones en la parte de arriba, podemos separar cada uno de ellos entre el de abajo, entre el denominador. Quedaría esto. Simplificamos, vamos a simplificar, y para poder simplificar, este secante del numerador que está multiplicando lo eliminamos con este que está dividiendo. Y 2 tangentes de arriba la eliminamos con 2 de abajo. Y entonces nos va a quedar 2 entre tangente de teta. Así quedaría el primero simplificado. ¿Sí? Entonces se eliminó secante con secante y 2 tangentes de arriba con 2 de abajo. Como abajo hay 3, abajo nos quedaría 1. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y simplificamos esta secante del denominador, la eliminamos con una de arriba. Como arriba hay 3, arriba quedarían 2. Y entonces quedaría 2 secante cuadrada de teta entre tangente cúbica de teta. Ahí está ya simplificada. Podemos simplificar todavía más esto para poder evaluar, porque es lo que sigue, evaluar en teta igual a pi sextos. Vamos a continuar. Entonces, como lo que sigue ahora es evaluar, se va a evaluar en teta igual a pi sextos, y como la calculadora sí tiene tangente, pero secante no, entonces vamos a utilizar sus equivalentes para poder hacer la evaluación. Entonces vamos una vez a simplificar, quedaría de esta manera, quedaría como, el primero vamos a dejarlo así como está, 2 tangente de teta. Y vamos a en la siguiente parte donde hay que simplificar, y secante por identidad, aquí lo voy a indicar, secante equivale a 1 entre coseno. Haciendo uso de las identidades, a eso equivale la secante. Y entonces lo vamos a aplicar en esta parte y nos quedaría 2, y en vez de secante ponemos 1 entre coseno. Entonces aquí sería 1 entre coseno de teta. Y aquí dice al cuadrado, entonces aquí sería al cuadrado. Entre, y este vamos a dejarlo así como está. O lo podemos expresar de esta manera para poderlo evaluar en la calculadora. Entonces ahí está, la primera parte se quedó igual. Lo único que hicimos fue reescribir este término. En vez de secante, su equivalente por identidad, que es 1 entre coseno. El cuadrado lo estoy indicando para poderlo sustituir en la calculadora, y también el cubo lo estoy indicando para poder sustituir en la calculadora. Y entonces ahora sí, esto es lo que vamos a evaluar. Vamos a la evaluación. Y aquí en esta parte donde voy a hacer la evaluación. Entonces la segunda derivada la vamos a evaluar en el punto de análisis que es teta igual a pi sextos. Vamos a evaluar. Y entonces sustituimos y quedaría de la siguiente manera. Quedaría 2 entre, y sería tangente de teta que vale pi sextos. Seguimos. Menos, y sería 2 por 1 entre coseno de teta que vale pi sextos al cuadrado. Vamos con la parte de abajo, entre, y aquí sería tangente de teta que vale pi sextos. Luego aquí dice al cubo. Y entonces esto es lo que tenemos que insertar en la calculadora. La calculadora debe estar en radianes, ya que estamos trabajando en términos de pi. Entonces hay que tener cuidado con eso, calculadora en radianes, metemos esto y a ver cuánto queda. Sustituyendo en la calculadora en radianes, podemos observar que el resultado es menos 6 raíz de 3, que en decimal equivale a menos 10.39. Y entonces aquí podemos establecer
que como el resultado es menor que 0, es negativo, menor que 0, la ecuación paramétrica es cóncava hacia abajo en el punto θ igual a pi sextos, en pi sextos. Entonces ahí está la conclusión, eso es lo que pedía el ejercicio y ya lo acabamos de determinar. Entonces la expresión, repito, cóncava hacia abajo en θ igual a pi sextos. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es negativa. Cuando es menor que 0, cuando es negativa, es cóncava hacia abajo. Entonces ahí está un ejercicio más. Vean, hemos ido incrementando el grado de dificultad de manera paulatina para que puedas poner en práctica todo lo que estamos viendo y vayas incrementando tu habilidad para resolver este tipo de ejercicios. Aquí lo importante es mencionar, como les había dicho, que si en la primera derivada hubiéramos simplificado, hubiéramos aplicado identidades, probablemente esto hubiera sido un poco más sencillo o más corto. ¿Sí? Entonces, si no simplificamos en la primera, de todo modo lo teníamos que hacer al final. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer, simplificar desde el inicio, aplicar este tipo de identidades que vimos y ver que llegarías al mismo resultado, pero probablemente con un menor esfuerzo. Entonces, ahí está. Nos vemos en otros videos.